Hola amigos, bienvenidos a la Escuela Abierta de Psicología Social. Hoy estaremos de nuevo trayendo los planteamientos de Erik Erikson. Concretamente vamos a hablar de la tercera etapa. Hoy voy a traer el formato como si fuera un directo, donde vamos a ir leyendo el artículo científico y vamos a ir comentando esta parte de esta tercera etapa que Erikson plantea en la edad de juegos, la iniciativa, la determinación versus la culpa. Es decir, Erikson aquí retoma su dialéctica, recordad ese diálogo entre dos partes, ese poner una fuerza que impulsa un desarrollo frente a una fuerza que ancla a la persona en el estado actual, y como planteaba Erikson, las personas pueden pasar al siguiente estadio cuando superan el conflicto en cuestión o estancarse en ese momento de la personalidad cuando no lo pueden superar. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es plantear, poner el artículo aquí, vamos a ir leyéndolo y lo vamos a ir comentando poquito a poco. Dice, la niñez temprana, que corresponde a la etapa fálica de Freud, entre los 3 y 5 años de edad, la necesidad de autonomía cobra una forma más vigorosa, se vuelve más coordinada, eficiente, espontánea y dirigida hacia un objetivo. En este periodo, el principal logro del yo es el sentido de iniciativa y fracasar en esta tarea produce culpabilidad. Aquí lo que va a plantear Erikson es que la persona va a tener una fuerza que le va a llevar a esa autonomía, a manipular el entorno, a moverse, a expresarse, y otra fuerza que lo va a ceñir, por así decirlo, a lo que esperen los demás de él, a lo que esperan las normas de él. Vamos a ver. Si en la etapa pasada la duda de sí mismo y la vergüenza son el resultado del fracaso de adquirir un sentido de autonomía, un sentido profundo y constante de culpa e indignidad es el resultado del fracaso de adquirir un sentido de iniciativa. Es decir, lo que plantea aquí Erikson es que en la etapa anterior aparece la vergüenza. Si recordamos, la vergüenza es ese sentimiento de deficiencia en el yo esencial. La vergüenza es un poquito anterior a la culpa. La culpa empieza a vislumbrar ya un componente social, un componente de aceptación, un componente del otro, de ceñirse a una serie de normas. El individuo, cuando transgrede la norma, ya sea la norma impuesta por la cultura o ya sea ese propio ideal que veremos a continuación, va a sentir ese sentimiento de culpa. Normalmente la culpa está relacionada con la moral, con lo que uno hace, con lo que uno hace dentro del grupo, y la vergüenza está más relacionada con esa ética personal, ¿no? Con esos valores, ese ideal personal de lo que uno cree que podría llegar a ser o lo que uno cree que es. Bien, si plantea, en esta etapa el niño puede hacer cosas esenciales sin ningún esfuerzo, como caminar, correr y levantar cosas, es decir, el niño funciona mecánicamente de una manera correcta, por lo que utiliza su energía de modo más eficiente. Bien, el niño parece crecer en conjunto, es decir, parece más auténtico, más cariñoso, relajado y lúcido en sus juicios, más activo y activador. Es decir, el niño es como todo energía, es como ese despliegue que ya se mueve, ya mecánicamente, de manera motora, el niño está funcionando bien y empieza a explorar el mundo. Y entonces aquí le vemos que el niño se mueve, hace cosas graciosas, hace pedorretas, va por la playa y va desnudo y no tiene ningún vigor, se mueve de un lado para otro, etc. Y vamos a ver qué ocurre, porque vamos a ver que Erikson plantea aquí la entrada en la sociedad. Aun cuando Erikson sigue la idea freudiana y afirma que el intento de desarrollar un sentido de iniciativa adquiere un aspecto sexual, al principio es de carácter rudimentario. Y muy importante lo que viene ahora, el complejo de Edipo y el de castración de que habla Freud surgen en esta etapa. Es decir, el complejo de Edipo es esa comprensión del niño de que sus impulsos no pueden ser siempre desarrollados y puestos en movimiento, sino que hay unas normas sociales sobre las que él tiene que ceñirse o a las que él tiene que ceñirse. Es decir, ahí el conflicto sería entre esa propia voluntad de hacer cosas, de expresarse, y lo que requiere la cultura, por así decirlo, lo que requiere la norma social. Aquí lo que plantea es que cuando el niño se interesa románticamente en su madre y se dedica activamente a un cortejo primitivo y la niña lo hace con su padre, Erikson concede un lugar preponderante a las influencias sociales y del yo. Es muy interesante lo que plantea el complejo de Edipo porque normalmente se entiende mal, se entiende como esa fijación
erótica del niño con la mamá y de la niña con el papá. Pero lo que plantea aquí Erikson, y yo estoy bastante de acuerdo, es que uno va a tener esa pulsión que tiene que llevar a cabo, pero se van a interponer ciertas cosas, ciertas exigencias del medio. Por ejemplo, imaginaos un niño que a lo mejor quiere estar con mamá todo el día, pero mamá pues tiene que salir a trabajar o tiene que atender a un hermanito o tiene que simplemente que estar con papá. Entonces el niño va a entender que no es el único en el mundo, sino que hay otras cosas que requieren de la atención, en este caso de mamá. Y eso va a generar esa sensación como de interiorizar esa norma, ¿no? Interiorizar una forma de relacionarse con el medio y de relacionarse con el entorno. Y yo no puedo hacer siempre lo que yo quiera, sino que tengo que desarrollar una moral que me va a ir indicando lo que es correcto y lo que no según determinados momentos. Dice, los esfuerzos que hace el niño por la iniciativa a menudo causan una colisión entre él y las personas con autoridad que le rodean, es decir, lo mismo que estamos hablando. El niño quiere hacer cosas y la autoridad pone unas normas. Estas pueden hacerlo sentir culpable por entrometerse y afirmarse a sí mismo. Es decir, imaginad que el niño quiere constantemente estar con mamá, lo que hemos dicho antes. Y al querer siempre estar con mamá y mamá, por ejemplo, ponerle un límite, eso puede generar un sentimiento también de culpa. Por lo tanto, si los padres son demasiado rigurosos con el niño y lo reprimen por interferir en sus actividades, el pequeño desarrolla un sentimiento de culpa. Aquí tenemos un problema fundamental con el tema de la psicología y también tenemos que ponernos críticos, porque el término riguroso, ¿cuándo es algo demasiado riguroso? ¿Dónde ponemos el límite? Regañar 3 veces, 5, 7, decir a 20 decibelios, a 40... es como la madre suficientemente buena de Winnicott. ¿Dónde está ese criterio? Entonces, esto es bastante ambiguo y en ocasiones bastante engorroso porque no podemos saber, no tenemos manera de saber cuándo alguien es demasiado riguroso. Entonces, lo que a uno le parece un rigor muy fuerte, a otro le parece una laxitud. Y ahí incluso intercultura. Entonces, aquí tenemos una pequeña dificultad dentro de los planteamientos de Erikson, bastante común también, por otra parte, en la psicología. Dice, el sentido de iniciativa es influido en gran medida por el desarrollo del super-yo. Este tiene el poder de producir culpa en el yo, si éste no sigue los dictados de la conciencia o no vive de acuerdo con las prescripciones del ideal del yo. Es decir, el super-yo es esa instancia moral que se instaura y va guiando, por así decirlo, las decisiones que el sujeto va tomando. Si el sujeto se acerca a ese ideal o se acerca a esa norma, bueno, ok, está bien, pero si no se acerca va a producir ese sentimiento de culpa. Ojo, porque el superyo en ocasiones también puede ser tirano y puede someter demasiado al individuo, produciendo culpa cuando realmente no debería haberla. Una persona piensa, ay, no debería, yo qué sé, haberme puesto ese vestido para salir, o no debería haberle dicho esto a mi amigo, cuando realmente a lo mejor no ha sido para tanto. Entonces hay que tener cuidado en este caso con el superyo. Dice, esto significa que, por ejemplo, la culpa se siente como indignidad, insatisfacción con el yo y a menudo depresión. Bueno, a menudo, ya si el superyo es demasiado represivo. Algunos niños están demasiado dispuestos a reprimirse y castigarse a sí mismo y otros no. Ojo, otros no tienen esta particularidad. Las tendencias patológicas pueden desenvolverse por ese motivo y cuando el superyo persiste en una forma infantil impide la libre expresión del yo. Por lo tanto, se bloquea el desarrollo de un sentido de iniciativa y nunca se realizan las potencialidades más completas del yo. Esto es súper interesante y súper importante. Cuando el superyo es tirano, es demasiado exigente, es una parte que mete mucha caña al individuo, al sujeto, no permite que el sujeto, que la persona se desarrolle sus potencialidades y se desarrolle libremente. Es decir, es como una cadena que el sujeto se pone y no permite expresarse. Por lo tanto, la persona no va a poder desarrollar sus potencialidades. Imaginad un alumno de sobresaliente, que tiene mucho miedo a exponer en público. Probablemente esos nervios le hagan rendir de una forma inferior y probablemente si no supera esa tendencia a quedarse
sin exponer por lo que puedan pensar los demás o porque se ha podido equivocar, no desarrolle esa potencialidad de oratoria, por ejemplo. Entonces imaginad lo difícil que puede ser una persona lidiar con esa autocrítica tan feroz. Bastante común, por así decirlo, en personas adultas también, ¿eh? Muchas personas que tienen esa autocrítica muy, muy exacerbada y no se permiten fluir, por así decirlo, no permiten su creatividad o no permiten su espontaneidad. Dice, finalmente, lo que debe hacer el yo es reducir la tiranía y el poder del superyo, volverse fuerte y dominar la personalidad. Es muy, muy interesante lo que plantea aquí Erikson. Lo que tenemos que hacer como sujetos es entender que en ocasiones el superyo es demasiado tirano, demasiado fuerte, y aprender en cierta medida a dialogar con él. Aprender a quitarle un poquito de fuerza a ese dominio desde la moral o desde el ideal y aprender a autoafirmarse. Permitirse fallar, permitirse en ocasiones hacerlo mal, que no pasa nada, ¿no? Una persona que a lo mejor lo hace mal o se equivoca en alguna circunstancia, no quiere decir que no sea merecedor del cariño del otro o no quiere decir que sea un desastre como persona. Entonces, lo que hace Erikson aquí es decir que la persona para superar esta fase tiene que aprender a quitarle un poquito de fuerza al superyo. El niño está listo en esta etapa para los comienzos de las aventuras en equipo y el trabajo productivo rudimentario del siguiente periodo, cuando enfrentará nuevos problemas. Bien, si el desarrollo es normal, el yo alcanza otra fuerza importante, la virtud de la determinación o direccionalidad, es decir, el valor de llevar a cabo metas importantes en la vida. Esto es muy importante porque cuando aquí Erikson plantea que la persona tiene que lograr lo que se llama esa autodeterminación, como la teoría que planteaba Deci y Ryan. De forma breve, sería interesante que una persona que va adquiriendo y pasando por estas etapas empieza a tener un comportamiento más autodirigido, empieza a, por así decirlo, tener un poco más de libertad a la hora de establecerse objetivos, metas, a la hora de saber qué camino va a tomar, etc. Entonces es muy importante este desarrollo del yo que tiene que aprender a afirmarse, a aprender por así decirlo, a valorarse y a validarse. Dice, en esta etapa el ritualismo es autenticidad contra imitación. Erikson llama a esta fase la edad de juegos porque para él el juego capacita al niño para volver a vivir, corregir o simplemente recrear experiencias pasadas para aclarar lo que constituyen los papeles auténticos. A ver, es normal que imitemos porque somos animales sociales, somos animales gregarios y estamos constantemente en comparación con el otro. Entonces parte de nuestra identidad deriva de la pertenencia a ciertos grupos, por lo tanto, en ocasiones podemos imitar para vernos como parte de esos grupos. La aceptación del grupo es un requisito prácticamente central de los individuos. Por lo tanto, Erikson dice que en la edad de juego, el juego capacita al niño para volver a vivir, corregir o simplemente recrear experiencias. Aquí lo que plantea es que el juego es un espacio simbólico donde el niño va a permitirse la expresión de sus propios conflictos, de lo que a lo mejor le está suponiendo una dificultad o lo que a lo mejor no se atreve a expresar o no puede expresar. El niño va a estar jugando representándolo. Dice, la naturaleza del juego le ofrece al niño oportunidades que no puede vivir en la realidad. Lo que hemos dicho, puede asumir el papel del guerrero, del justiciero, de la víctima, del persecutor, del superhéroe. O sea, el niño va a explorar ahí diversos roles y diversas capacidades que a lo mejor pues, en el momento de esa realidad no es capaz de ponerlos en juego. Dice, en el juego, el pequeño actúa diversidad de papeles y comportamientos aprobados y deseables para su individualidad y también los no deseables. Ojo, aquí lo que plantean los autores es solamente deseable. No, el niño puede jugar, dar rienda suelta a pulsiones agresivas, sexuales o las tendencias que tenga. Y no tiene por qué ser simplemente deseables. Ahora bien, el niño distingue el espacio simbólico del espacio real. No tiene por qué, si está el niño dando rienda suelta a tendencias agresivas en un contexto simbólico de juego, no tiene por qué luego no distinguir ese espacio simbólico y llevarlo a cabo en la vida real. Ojo, porque también con el tema de los juegos aquí hay particularidades y hay gente que, bueno, pues que piensa que los niños cuando juegan, pues
que se confunden y que a lo mejor pues están jugando a un videojuego mismamente y luego van a llevar eso a su vida real. No, normalmente el niño distingue. También hay que ver si está muy enganchado a los videojuegos o cuántas veces juega o a qué juegos, si son juegos cooperativos, competitivos. Hay muchos factores. Pero claro, el niño va a explorar roles dentro del juego y tenemos que tenerlo en cuenta. Y luego ya veremos también cómo se trabaja desde el juego. Dice, asimismo, la exploración de la conducta productora de culpa es posible por medio del juego, bien, en donde el niño adopta una variedad de papeles que representan las funciones aceptadas y reprobadas. Aquí puntualiza, ya sea jugando él solo o en grupo. Es decir, el niño pone en juego sus conflictos en el juego, y el adulto también, y luego después de poner en juego estas conductas, hay que elaborarlo, ojo, hay que simbolizarlo, hay que ponerle palabras, lo que se suele decir. O sea, un niño puede tener una descarga agresiva muy fuerte en un juego o comportarse de un rol determinado en un juego, pero no hay una elaboración posterior. Entonces hay que elaborar, hay que poner en palabras, hay que comprender qué ha pasado, por qué se ha hecho eso, cómo se ha sentido, qué le ha llevado a hacerlo, si lo volvería a hacer, si no. O sea, quiero decir, niños y adultos cuando llevan a cabo ciertas conductas requiere una elaboración posterior. Si no se elabora, eso es un acting. O sea, muchas veces cae en saco roto, cae ahí como en una conducta de descarga y listo. Entonces, el juego y las actividades, por ejemplo, grupales, luego tiene que haber una recogida grupal, una puesta en palabras y un asentamiento, por así decirlo, de las conductas que se han llevado a cabo. ¿Vale? Dice, la ritualización de la edad de los juegos es la autenticidad. Vale, si tú pasas esta etapa y trasciendes esa culpa, te afirmas auténticamente, eres como ese desarrollo de esa actualización, ¿no? De ese ser auténtico que planteaban otros autores. Se refiere al juego que utiliza el niño, a los papeles culturalmente aceptados para resolver el conflicto entre iniciativa y culpa. Es importante añadir que la formación del ideal del yo también ocurre en este periodo. Por otro lado, el ritualismo de la imitación es la usurpación de papeles y actitudes falsas, ser alguien que en realidad no es. Aquí esto me recuerda a los planteamientos de Winnicott, del falso self, donde una persona se empieza a alejar de sí mismo, se pone esa máscara, recordad también los conceptos de Jung, y con esa máscara la persona empieza a manejarse por el mundo, ¿verdad? Puede suceder que la persona se identifique demasiado con la máscara porque siente culpa a la hora de afirmarse y ser auténtico. Entonces empieza esa identificación con esa máscara y empieza como a alejarse del self. Por lo tanto, se constituye ese falso self que, imaginad el centro de una persona, va asumiendo roles y va separándose cada vez más de ese centro. Si viéramos, por ejemplo, un diagrama circular. La persona toma distancia del self y se pierde. O sea, puedes perderte, puedes ya no conocerte a ti mismo, que es la frase célebre de conocerte a ti mismo, me parece muy sencilla, pero no lo es tanto. Entonces aquí empezamos a ver ese germen, ¿no? Esa identificación con esos papeles que son requeridos por la cultura o son requeridos por cualquier circunstancia y que da seguridad al niño, le resta autenticidad y empieza a identificarse con ellos. Y podemos ver pues, personas muy obedientes o personas que a lo mejor pues llevan a cabo toda una serie de conductas que no responden a la espontaneidad y a la autenticidad que debería la persona tener para desarrollarse. Y es muy interesante este estancamiento, pensadlo bien, porque realmente máscara tenemos todos, que es esta, bueno, unos más que otros, ¿no? Pero realmente los neuróticos todos tenemos máscara, y esa máscara representa nuestra forma de actuar en sociedad y de funcionar en sociedad, o en determinados entornos o eventos. Pero claro, tenemos que ver qué hay debajo de esa máscara y por qué nos puede dar culpa mostrarlo, ¿no? Y eso es un análisis que tenemos que hacer todos de forma individual. ¿Qué dice Erikson? El adulto que oculta su verdadera personalidad, glorificándose y fingiendo tener atributos que no posee. Bueno, pues la persona que se echa muchas flores o que
es muy postureta, por así decirlo, y está muy identificado con esa imagen grandilocuente o con esa máscara. Pero también pasa lo contrario, ojo, que puede haber personas que se identifiquen con una imagen devaluada de sí mismos. Eso también es posible, no digamos que solamente es esa glorificación, aunque parecería lógico. ¿Quién se va a identificar con una imagen devaluada? Bueno, también podría darse. Otras formas de patología son que la persona no se atreve a pensar, ni imaginar, ni emprender ciertas acciones. Bueno, lo hemos dicho, ¿no? Si una persona se afirma a sí mismo y lleva a cabo una serie de conductas, si tiene un super yo muy rígido o muy tirano, en ocasiones lo tiene tan interiorizado cuando es adulto que ya no se atreve ni a pensar, porque está cometiendo una ofensa o porque no debería pensar eso, no debería sentir eso, etcétera. Dice, el otro extremo es posible cuando la persona se identifica con papeles inaceptables y da rienda suelta a sus impulsos sin sentir ninguna culpa. Aquí yo creo que Erikson está planteando la figura del psicópata, ¿no? Ese psicópata que tiene una ética personal, pero no tiene una moral. Es decir, tiene ese ideal del yo, esa identificación con un ideal grandilocuente, pero no ha pasado esa castración mediante la cual genera esa moral y se ciñe por esas normas sociales y morales. Entonces la moral instaura una culpa, la culpa deriva de esa moral. Si tú no tienes una moral, un sentimiento de grupo interiorizado, tú no tienes culpa por transgredir una norma. Ahora, tienes vergüenza porque te han pillado haciendo algo que no deberías o tienes algo que, por así decirlo, choca con tu yo ideal, con una imagen idealizada de ti mismo. Entonces, la persona que no tiene culpa es esa persona que no ha pasado esa castración y que no tiene ese super yo. Por lo tanto, aquí lo que dice normalmente es el psicópata. Lo que planteamos como psicópata es ese tipo de individuos, ¿no? Esos individuos que no tienen culpa. Hay una película muy interesante, la de Nightcrawler, de Jake Gyllenhaal, que os aconsejo que veáis, que trata, bueno, pues esa idea de ser magnífico a cualquier precio, ¿no? Incluso pisando a los demás y no sintiendo ningún remordimiento ni nada por el estilo. Muy interesante película para verla. Dice, los niños con un sentido de iniciativa bien desarrollado pueden ser sinceros y actuar auténticamente mediante reglas culturales aceptables. ¿Para qué no vas a ser sincero si has aprendido a expresarte y a validarte a ti mismo? ¿De acuerdo? Bueno, luego entraremos que también la moral puede hacer que tú, pues, antes de decir ciertas cosas te lo pienses para no hacer daño a los demás, etcétera. Pero en principio, si tú te has afirmado a ti mismo, te puedes expresar con mucha más libertad. Y además puedes actuar según cómo requiere tu entorno, para tu sexo, edad, posición y ambiente. Es decir, cómo espera el mundo que actúes, cómo encajas en el mundo, cómo te adaptas en el mundo. Si te afirmas demasiado a ti mismo y no desarrollas una moral, no estás apto para funcionar en sociedad. Tienes un funcionamiento psicopático. Sufres y haces sufrir a los demás. Ahora, si transitas ese complejo de Edipo, esa castración, desarrollas un poquito ese super yo y te dejas también guiar por esas normas morales, tú puedes entrar a funcionar en sociedad de una forma perfecta. Y realmente pues puedes expresarte a ti mismo, puedes validarte, pero no identificarte estrictamente con el super yo ni con el ideal, sino tener, bueno, pues un funcionamiento adaptado. Dice, los que imitan hacen un intento por impresionar a los demás con papeles artificiales, carecen de espontaneidad, son celosos, y yo diría que también son envidiosos, más que celosos. Son envidiosos, tienen una envidia de estas predípica, una envidia de irte a joder, ¿no? Una envidia de irte a hacer daño. No solamente querer lo que tú tienes, sino pensar que eso que tú tienes les pertenece y querer destruirte por tenerlo, ¿no? Es esa envidia kleiniana casi, ¿no? Que es más preedípica. Dice, los que imitan hacen un intento por impresionar a los demás con papeles artificiales. Claro, si no se afirman, si no tienen ese conocimiento de sí mismo y esa aceptación, pues obviamente, ¿qué tienen que ofrecer? Papeles artificiales impostados, con ínfulas de grandiosidad. Carecen de espontaneidad, lógicamente, porque no se han afirmado a sí mismos, y son desconfiados y evasivos, porque pueden pensar también lo que planteábamos, que el entorno puede resultarles amenazantes.
Entonces, esta es la etapa 3 de los planteamientos de Ericsson. Espero que os haya resultado interesante. Iba a hacer 2, pero creo que llevamos aproximadamente 25 minutos. Es un vídeo bastante largo. Y bueno, pues creo que con uno tenemos suficiente. Nos vemos en el próximo vídeo, que iremos con la etapa número 4. Déjame saber en los comentarios qué te parece, si te gusta, si te resulta interesante y demás. Y nos vemos en la próxima. Que vaya bien, un saludo. Hasta luego.